Buenas noches, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Aquí estamos para compartir el análisis de lo que sucede en la Argentina y también en el mundo. Principalmente vamos a hacer foco en el borrador que se conoció últimamente, en las últimas horas, acerca del gobierno y las negociaciones que viene manteniendo con cierto sector del peronismo, no kirchnerista principalmente, en un trabajo de 10 puntos a establecer para que continúen ciertas políticas o ciertas intenciones dentro de lo que es la continuidad de gobierno. Algunos de los que se fueron dando es el equilibrio fiscal, el crecimiento de las exportaciones, la seguridad jurídica, la legislación laboral moderna, la reducción de la carga impositiva. Se menciona también la consolidación de un sistema provisional sostenible y equitativo y un sistema federal. El último punto, en el punto número 10, el cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores en total referencia al Fondo Monetario Internacional. Viendo un poco ahora acerca de estos puntos que trascendieron sobre este pacto que puede llegar a tener o modalidad de trabajo cierta parte de la oposición y el gobierno nacional, me puse a pensar antes de empezar el programa que da la sensación que hay cosas concretas, específicas, puntos específicos, y hay cosas que podrían quedar en una mera intención porque no responden en ningún momento, o al menos no en este borrador, en cómo se van a llevar a cabo, en cuál es el procedimiento para poder seguir, como por ejemplo la seguridad previsional, el sistema también previsional, el aumento de las exportaciones, cosas que pueden llegar a quedar en el mundo de la intención y cosas que precisamente cuando asumió el gobierno nacional, parte de las empresas le pedían al gobierno de Mauricio Macri para que precisamente puedan llegar las inversiones, ¿no? Esa famosa lluvia de inversiones que finalmente nunca llegó. Vamos a analizar un poco estas cosas en profundidad y así arrancamos el programa. Bueno, y como les veníamos comentando, 10 puntos, un borrador, la oposición, el peronismo no kirchnerista y el gobierno nacional, en reuniones que venían manteniendo con Rogelio Frigerio y que aparentemente podría llegar a tener en un futuro una reunión parte del peronismo no kirchnerista, como el senador Pichetto, Juan Manuel Urtubey, el espacio de Sergio Massa, también con el jefe de gabinete Marcos Peña. Todas estas cuestiones las vamos a abordar precisamente en el día de hoy. Vamos a dar las buenas noches a mis acompañantes de esta mesa. ¿Qué tal, Nicolás Luca? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Buenas noches. Y también me acompaña, por supuesto, aquí le agradezco mucho por estar aquí esta noche, Jorge Enríquez, el diputado nacional por Cambiemos. ¿Cómo le va? Gracias, Diana. Gracias, Nicolás. Bueno, un poco preguntarle acerca de estos puntos, si usted tenía conocimiento de estas reuniones que se venían llevando a cabo y de la necesidad de tener como un plan de trabajo con la oposición. Sí, esto se empezó a visibilizar hace un par de semanas porque justamente si algo caracterizó, entre muchas otras cosas, la gestión de Mauricio Macri, era el arte del acuerdo. Y este arte del acuerdo en los dos primeros años se pudo llevar adelante. Pensemos que estamos con un Congreso Nacional donde nosotros Cambiemos somos minoría, 108 diputados sobre 257 en la Cámara Baja y un número semejante, la misma proporción, en la Cámara de Senadores. Creo que estos 10 puntos son los que hoy ha hablado Rogelio Frigerio, nuestro ministro de Interior, con Pichetto, con Miguel Ángel Pichetto. Entiendo yo que son puntos, me parece que son puntos que no merecerían ningún tipo de, si lo querés los analizamos, no merecerían ningún tipo de reproche por nadie que realmente sintiera que tenemos que dejar de ser un conglomerado para ser una nación. Y para ser una nación me parece que lograr y mantener el equilibrio fiscal, eso ya lo estamos haciendo ahora. La idea es que esto siga en el tiempo, porque, a ver, ¿cuál es el temor que hay en esto?
El temor que hay en esto es que estos puntos no sean sostenibles en el tiempo. De una buena vez por todas tenemos que crear fijar una especie de un país más previsible. un país previsible, un país donde las reglas del juego sean claras, no para o sea, siempre nosotros los argentinos decimos que un año en 50 años en Alemania es un año en la Argentina, por los cambios que se producen con mucho vértigo. Entonces me parece que lograr y mantener el equilibrio fiscal, sostener un banco central realmente independiente, autónomo, que sea el que realmente maneje la política monetaria, una mayor integración al mundo. Esto lo digo sin entrar en un terreno, pero de juntarnos con los chicos malos de la clase, que eran Venezuela, Irán, Bolivia y Ecuador. Me parece que ahora tenemos una inserción mucho más amplia en el mundo, no solamente por el respeto que hemos ganado, sino también por la posibilidad de abrir nuevos mercados. Respetar la ley, los contratos y los derechos adquiridos, esto es elemental. Me parece que es una verdad de perogrullo, pero en la Argentina, donde tuvimos un ministro de Economía, hace Kicillof, que hoy está sentado en una banca de diputados, no es que se fue como Lorenzino, que dijo con cara de nada, me quiero ir porque no me están preguntando cosas que no sé. Un ministro de Economía que no sabía la inflación, a una periodista griega se lo... Bueno, me parece que respetar la ley, decir esto, como ponerlo esto, blanco sobre negro, respetar la ley, los contratos y los derechos adquiridos, cuando este ministro de Economía dijo, cuando era ministro de Economía, hoy es diputado, no es que no está en ningún lado, dice la seguridad jurídica es horrible concepto, me parece que es necesario. Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna. Están comparando permanentemente lo que está... Disculpe que yo lo interrumpa, ¿no? Pero estamos hablando de el sistema previsional, la legislación laboral moderna, que es la que acaba usted de mencionar, una seguridad jurídica específica, el crecimiento de las exportaciones, que a esta altura creo que ya todos los sectores están de acuerdo con eso. Perdón, llevamos 7 meses de crecimiento sostenido, donde tenemos en los últimos 7 meses una balanza comercial favorable, o sea que nuestras exportaciones son mayores que nuestras importaciones. Esto me parece que también hace que el riesgo país disminuya ¿por qué? Porque tenemos una política monetaria que se va a basar en el ingreso de dólares y no en que nosotros tengamos que estar comprando dólares. Le hago una pregunta que tiene que ver con la previsibilidad y el poder de fuego que pueda tener el senador Pichetto. Sabemos que la cintura de Pichetto en el Senado es única, es un hombre que ha dado pruebas a lo largo de toda su carrera, siempre oficialismo, ha sido la punta de lanza de cualquier gobierno, sea con Menem, Néstor o Cristina, y que dentro de la oposición es un tipo con el cual han podido correr tranquilamente. No es la situación en la Cámara de Diputados. Con este tipo de acuerdos, ¿se podrá llegar a algo similar en diputados o ahí la atomización del kirchnerismo puede llegar a jugar en contra? No, lo que ocurre es esto, también el kirchnerismo tiene su presencia activa en la Cámara, en el Senado. Sí, pero Pichetto es generalmente de frenarlo. Pichetto está fuera del kirchnerismo. Obviamente. Pero Pichetto no es Pichetto solo. Este acuerdo se va a hablar con Pichetto. Creo que es mucho más amplio, con Urtubey, ¿no? Con Massa. Massa tiene un número importante de legisladores en la Cámara de Diputados, el bloque que encabeza la senadora Graciela Camaño, que obviamente nosotros cuando tocamos el año electoral, cuando ya pisamos la arena electoral, ocurre que empiezan las chicanas y en muchos casos podemos entrar en una situación ríspida. A mí hay algunas situaciones que me molestaron, como el llamado a una sesión extraordinaria para pretender sancionar sobre tablas 90 leyes con un impacto económico y presupuestario brutal. Eso me pareció una irresponsabilidad absoluta, porque si estoy sancionando una ley que tengo que destinar recursos del Estado, tengo que decirle a todos los ciudadanos, a todos los que estamos acá, yo por supuesto y todos ustedes, muchachos, vamos a hacer esto, pero esto es plata, y la plata donde sale le voy a tener que aumentar los impuestos. Por eso también me parece muy piola esto de la reducción de la carga impositiva nacional. A lo que iba yo justamente cuando lo interrumpí, es precisamente que todos estos puntos que usted está mencionando, que resultan muy importantes, son intenciones que ha tenido Cambiemos cuando asumió. Y son cosas que el sector empresarial de la Argentina le venía pidiendo por una reforma laboral moderna, venían pidiendo por un sistema previsional diferente, venían pidiendo también por el crecimiento de las exportaciones que se viene dando, como usted dice, pero son diferentes puntos que venían pidiendo las empresas cuando empezó el gobierno, que ahora que está terminando al menos su primer mandato, no se sabe si van a renovar o no. Vamos a renovar. Sigue siendo una deuda.
A ver, sigue siendo una deuda porque nos hemos focalizado más en el control de las grandes variables macroeconómicas. Yo siempre digo, tomo un ejemplo, si en una economía doméstica entran 100 pesos y gasto 120, esos 20 a lo largo del tiempo se van a ir acumulando. En la Argentina, como Japón, 2 más 2 es 4. 2 más 2 no da pajarito, da 4. Entonces, eso, ¿cómo voy yo a poder soportar esa deuda permanente que tengo de esos 20 pesos, de ese 20% de mi salario que se va acumulando porque estoy gastando más de lo que me ingresa? Voy a tener que ir a un banco, solicitar un crédito, no lo voy a poder pagar porque me sigo endeudando, voy a caer en un usurero, voy a caer en un crédito hipotecario de un usurero justamente, o de alguien, bueno, a lo mejor tengo suerte y voy a una escribanía seria y evidentemente no voy a caer en un usurero, pero va a llegar un momento que no voy a poder pagar y me van a ejecutar la casa. Esto es lo mismo, si nosotros no ordenábamos las variables macroeconómicas con esta perspectiva de tener déficit cero, sé que es muy difícil explicar esto, porque todos pagamos el subte a 19 pesos, el bondi, el colectivo a 18 pesos y la leche a 50. O sea, que yo sé porque, o sea, yo no vengo a la Argentina a legislar y vivo en Suecia. Esto lo sufro, lo claro, sufre mi familia, lo sufre cuando digo mi casa, lo sufre todo. Bueno, entonces no vivo en una galaxia. Entonces sabemos que hay efectos colaterales que este ajuste, o como lo quieran llamar, el kirchnerismo empleaba una expresión muy fina que era sintonía fina, que era la manera de llamar el ajuste, nosotros lo llamamos de acuerdo a lo que entendemos. Era necesario hacerlo. Estos efectos colaterales los empezamos a corregir con los precios cuidados, como se llamaban antes, precios elegidos, como se llaman ahora, también generando una cantidad de 700.000 préstamos se solicitaron en los últimos días desde que empezó esto, a través de dar préstamos a pensionados, a gente favorecida por la UH. Entonces, estamos tratando de paliar estos efectos colaterales. Pero evidentemente se producen situaciones, en algunos casos ajenas, como la Reserva Federal, que sube la tasa, entonces la gente que tiene... Pero me explico que estas demandas eran necesarias para que lleguen las inversiones. Eran necesarias, pero yo te digo una cosa, Diana, te tuteo. ¿Sabes lo que ocurre? Nosotros esto... A veces yo me pregunto, cuando Mauricio Macri asumió en la Ciudad Autónoma, mostró un video en la legislatura porteña donde mostraba todo el desaguisado que era la Ciudad de Buenos Aires. Entonces dijo, así la recibo. Cuando tuvo la primera inundación, Cabildo y Monroe, los vecinos le dijeron, lo quería matar. ¿Él qué fue? Todos los demás jefes de gobierno anteriores o todos los demás ministros de... Ahí le doy la derecha porque yo he hecho una cobertura cuando Juan B. Justo me llegaba a la cintura. ¿Él qué dijo? No dijo, la próxima inundación acá no pasa nada. Él dijo, soy ingeniero, esta obra tarda 3 años. Todo lo que quería decir, esto es políticamente incorrecto, Mauricio. Digo la verdad, a los 3 años no se inundó más. A lo mejor, la historia contrafáctica no existe, a lo mejor hubiera sido necesario hacer una exposición, un balance, un inventario de cómo uno recibía a la nación. Pero en ese momento también que veníamos de un proceso, la verdad, bastante traumático, una presidenta que no había querido entregar su tributo a mano, le pareció que eso a lo mejor era generar pesimismo en la población, en la ciudadanía. Entonces se optó por ir con una política de gradualismo que los propios neoliberales que andan por ahí por algunos canales de televisión nos siguen insultando porque dicen que teníamos que haber hecho el ajuste feroz. El ajuste feroz que lo más lindo del caso es que también muchos, y no quiero hablar de los opositores, pero muchos opositores toman el ejemplo de Portugal. Después, si quieren, en 2 minutos le explico. Porque no, lo de Portugal ya sabemos cómo fue, que no es precisamente el ejemplo a seguir. Claro, 600.000 empleados públicos, echaron 150.000 a la calle. Bueno, y el resto fue turismo. Y el resto fue turismo. Y las automotrices alemanas. 25%. Bueno, Andrés Malamud, que es profesor de... Vive allá. Bueno, conoce la historia. Entonces no la vamos a hablar. Pero digo yo, nosotros, el kirchnerismo tenía el gasto social del gasto primario era aproximadamente 67%. Nosotros fuimos llevando paulatinamente, ya está en el 80%, porque evidentemente, pese a críticas que a veces tenemos, y pese a que la pobreza se mantiene en los mismos niveles que al final del kirchnerismo, evidentemente esa situación la tuvimos que seguir paliando con un gasto social que, controlado admirablemente, como lo está haciendo la ministra Carolina Stanley, lo venimos sosteniendo en el tiempo para que los sectores más vulnerables no se vean perjudicados. Vuelvo a los 10 puntos en sí y no puedo dejarlo pasar, la viveza tradicional de Pichetto como zorro legislador de la oposición.
En base a estos acuerdos que llegaron, ¿ustedes creen que van a poder tratar una reforma laboral antes de las elecciones? Y si lo pueden llegar a tratar, ¿es conveniente para el oficialismo que se trate de eso antes de las elecciones? Porque ahí ya sospecharía de cuáles son las verdaderas intenciones de Pichetto. No, vamos a hablar esto. La reforma laboral no salió hace el periodo anterior porque evidentemente ahora hay un proyecto que entró en el Senado. Yo lo que apelo, porque esto necesita que en esta mesa se siente un actor que es fundamental, que es el gremialismo. No puede hacer una reforma laboral si no está la pata sindical. Pero yo aspiro que realmente el sindicalismo entienda que ellos están para hacer reivindicaciones laborales, no para hacer paros como el paro salvaje del otro día, donde dijeron vamos a permanecer en la calle hasta que Macri se vaya. El club del helicóptero era eso. Y por el otro lado estaban diciendo porque no vamos a dar un paso atrás en nada. Y uno se pone a pensar, ¿qué era el reclamo que estaban sosteniendo ahí? Era un reclamo por no sé cuántos miles de millones de pesos que quieren para las obras sociales. Y porque dicen que hay prestaciones que no pueden dar, y también por una cosa muy curiosa. Los paros, acá en Francia, los chalecos amarillos, podría poner todo el planeta, los paros son reivindicaciones laborales. Es como si acá pararan por malas condiciones de trabajo, vos te quejabas recién del aire acondicionado muy fuerte, que paráramos por el aire acondicionado muy fuerte. Sería lógico, porque estamos reclamando unas condiciones laborales mejores. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de esto el paro es contra toda la política económica del gobierno? Entonces quieren sustituir el aguante en las calles, el escrache, como rompieron las vidrieras de bancos y todo lo demás, justamente de JP Morgan, que en este momento está haciendo una inversión muy valiosa, generando más puestos de trabajo, o sea, se tiran el tiro en el pie, evidentemente, en otras partes del mundo y acá en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Buscan un paro evidentemente político y posicionarse hacia las elecciones porque aparte lo han dicho, ellos dicen, hasta que Cristina no sea presidente no se van. Por eso, lo que digo yo, dentro de los 10 puntos vuelvo, no me escapo. Lo que pasa es que a veces me disperso un poco, pero no me escapo. Sí. Está ese tema. Yo lo que les pido, humildemente, soy un diputado de 257, es que tengan por un momento la racionalidad de pensar que es necesario modificar la legislación laboral hoy vigente, porque no es atractiva para nadie, no es atractiva ni para el trabajador, ni tampoco es atractiva para quien quiere invertir en la Argentina. Pero además, porque tenemos que ir previendo lo que ya está previendo todas las legislaciones laborales, por lo menos de los países desarrollados, a los cuales nosotros siempre nos miramos como un espejo a seguir. ¿Cuál es? La robótica, la telemática, todas estas armas nuevas que hay. A veces la gente, en las cabinas de peajes, en Chile ya no hay más gente, son los arcos que controlan arcos de... En un principio, porque este tema lo estudié yo en Chile, en un principio los empleados se pusieron como locos, voy a desaparecer. Lo interpretan como menos puestos de trabajo. No, porque son reconvertidos a otras actividades. Hoy nadie usa sombreros. Acá estaba allí una fábrica de sombreros en Argentina, cuando yo era chico, usted no había nacido. Los sombreros desaparecieron, ahora viene la moda de vuelta, los Panamá, sombreros muy, muy, muy elegantes. Pero no existían. Los que tenían esos sombreros se reconvirtieron. Les cuento. Es un debate muy amplio el que está planteando usted, porque realmente es interesante, por supuesto, que y la capacitación, porque acá no discutimos la capacitación. Que piensa que van a cerrar su puesto de trabajo y ve que falta trabajo en otras áreas, evidentemente le da miedo. Pasó con los ATM en la Ciudad de Buenos Aires, cuando empezamos a poner los famosos ATM, los cajeros decían, me van a sustituir, y no fueron sustituidos. Eran los que estaban en la mesa de orientación justamente, con una tarea que a lo mejor todavía era mucho más liviana. Vos me mirás así con medio como pensando, pero es tal cual. Y discutamos a la capacitación permanente que tiene que tener un empleado, porque los empleados quieren capacitarse, como nosotros. Yo ya que tengo, ya tengo los doblo en edad hasta a ustedes seguramente, a vos seguro. Es el día de hoy que como abogado me sigo capacitando y con los temas cuando me traen, por ejemplo, distintos proyectos, los estudio y siento la necesidad de que me tengo que esforzar. Diputado, me gustaría tratar de ir a su habilidad política para que me analice bien
¿cuáles podrían ser las diferentes alianzas que puede llegar a tener este año? ¿Con quiénes se imagina el kirchnerismo? ¿Con quiénes se imagina Cambiemos, si puede llegar a anexar algún tipo de fuerza? O bien también cómo queda planteado el peronismo con figuras tan fuertes que parece que ninguna quiere ceder, ¿no? Labaña por un lado, Massa por el otro, Urtubey por el otro. Habría que ver cómo se rearma también ese espacio. Y en eso me gustaría mostrarle una imagen que llamó la atención, que se dio, que trascendió y que se vio a Máximo con Pino Solanas, ¿no? Felipe Solá por un lado, que ya se lo ha visto en una foto con Cristina Fernández de Kirchner, y en esta oportunidad lo vemos a Máximo con Pino. ¿Qué le sugiere toda esta nueva junta? Bueno, Pino ha sido siempre un saltimbanqui de la política. Yo recuerdo que en algún momento estuvo, cuando yo estaba en el radicalismo, él estuvo con Frente Grande. Después él se confesó peronista en la época de Menem, estuvo con Elisa Carrió. Esta banca que tiene ahora la obtuvo por su alianza con Elisa Carrió, la banca del Senado. O sea que no me extraña que haya hecho una apuesta. Yo siempre digo que la gente puede cambiar. Y el que no cambia... Bueno, de hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también ha ido de entre varias fuerzas políticas. Claro, pero lo que yo digo es esto, que eso voy. Nadie puede permanecer inmutable. Yo mismo vengo del radicalismo, si bien fui precursor, porque después vino todo el radicalismo en Cambiemos, pero no importa. Yo me fui al radicalismo porque me habían pedido 11 pedidos de expulsión. Entonces yo dije, si de un lado están pidiendo expulsión, de que un partido al que yo desde joven milité me piden la expulsión, me voy. Si ustedes me dicen acá, te tenés que ir del canal, chicos, dejo los audífonos, los auriculares. No, no lo vamos a echar. No, ya sé que no, pero lo que voy es lo siguiente. Yo siempre entiendo que la gente puede cambiar, siempre y cuando porque el que no cambia o el que cambia y no reconoce que cambió, se amaca entre la necedad, la necedad ideológica o entre una cuestión emocional. Ahora, la condición es que no lo haga porque se quiere acercar al fuego que todo lo calcina del oficialismo o en este caso del oportunismo, que ve ahí la posibilidad de engancharse para renovar la banca de senador. Porque eso sí es perverso. Eso revela que está practicando no la cultura del cambio, que ya digo, por el tema que yo hablaba de la necesidad ideológica o de la falta de idoneidad dogmática, sino que lo está haciendo por una razón de oportunismo, para cuidar el conchavo, hablando claramente. Le hago la última de mi parte, y ahí ya la dejo en manos de Diana. ¿Cómo se hace para explicarle a un inversor extranjero cuando ve estas fotos y recuerda, tranquilamente puede recordar a Pino Solanas con Carrió, a Felipe Solá con Macri, a Julio Cobos con Cristina, y a Martín Lustó con Cristina, y se le dice, no, tenés que invertir a largo plazo porque las reglas de juego en el país ahora son estas? ¿Cómo se hace para explicarle y que invierta? Se hace mostrando de que hay un gobierno que tiene un gobierno que primero restableció, y esto sería para hablarlo largo y tendido, restableció la calidad institucional. Hoy aunque haya manifestaciones en favor de Ramos Padilla, hoy ya no hay un partido judicial militante como era Justicia Legítima. Se han designado 250 jueces, todos por concurso, con aprobación del Senado, donde nosotros, Cambiemos, tenemos minoría, por un lado. Por otro lado, la inserción internacional. Por el otro lado, el presidente, que ratifica el rumbo, más allá que hace correcciones para evitar estos efectos colaterales que pueden perjudicar en la microeconomía, está señalando permanentemente que este es el rumbo. Después, vienen a invertir en la Argentina. Antes, ¿sabe lo que ocurría? Querían presentarse en una obra pública y le pedían coimas. Desde el río Colorado para abajo, todas las obras de la Argentina se hicieron por 3 empresas. Las 3 tienen el mismo dueño, Lázaro Báez. Hoy estamos licitando obras a un 40%. Y las licitamos y las hacemos, porque se han hecho autopistas y rutas en mayor cantidad que en los últimos 65 años. Y no son rutas que se inauguran y que van a ningún lado. Son rutas que tienen... Son cambios estructurales. Hubo cambios estructurales. Preguntemos el tema del Belgrano Cargas, la inversión que se hizo. Hoy me decía un diputado de la oposición, de Frente para la Victoria, salteño, que me decía, la inversión de Belgrano Cargas en Salta fue la más grande de toda la historia de Salta. Ahora estos puntos, los 10 puntos del borrador que están negociando entre el gobierno y parte de la oposición, aparentemente el peronismo no kirchnerista. Estos puntos, los que no se están llevando a cabo, los que no se empezaron todavía, ¿se van a empezar a ejecutar ahora
o después en un segundo mandato? La idea es empezarlos a ejecutar ahora, cumplir con los compromisos con los Eso ya acreedores. está en marcha. Eso está en marcha porque aparte, por eso a veces uno no entiende cómo sube el riesgo país cuando tenemos garantizado el pago de los servicios de la deuda con el Fondo Monetario por 2 años más, 20 y 21. Asegurando un sistema de estadísticas transparentes, Todesca fue clarísimo, llegó a asumir el INDEC. No teníamos. Eso es uno de los grandes logros de este consolidar gobierno, un sistema federal basado en reglas claras. 10 provincias no podían pagar en el 2015 los sueldos. Hoy hay 20 provincias sobre 24 que tienen superávit. Algunos analistas políticos dicen que somos ingenuos porque tenemos que haber seguido con el tema del burro y la zanahoria. O sea, si te disciplinás políticamente, te doy la plata. No, porque esa plata le correspondía a las provincias. Si nosotros queremos defender un auténtico federalismo fiscal, les correspondía por la coparticipación primaria, y hay que dárselas, aunque tengamos hoy provincias ricas y un Estado con dificultades. Bueno, qué defensor, ¿eh? No soy defensor. Y lo último no, es que estoy convencido. Te juro que si no estuviera convencido no vendría un programa de televisión. Me quedo en mi casa. Pero realmente estoy convencido de esto. Y en buena hora que podamos llegar a un acuerdo, porque yo creo que la cultura del encuentro, la cultura de poder generar comunes denominadores que nos permitan galvanizar políticas de Estado es absolutamente necesaria. Bienvenido Pichetto, bienvenido Massa. He tenido diferencias con Massa, con Pichetto no, porque hace años que lo conozco. Bienvenido Urtubey, que me parece un excelente. Bienvenidos todos aquellos que quieran una patria mejor, una nación en serio, con un desarrollo sustentable y con equidad social, que eso para mí es valioso. En cuanto a las alianzas, no puedo decir, lo único que puedo decir es que Cambiemos, está más sólido que nunca, PRO, Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, y los demás no sé qué harán. Hay un peronismo federal, hay un Frente Renovador y hay una unidad ciudadana, y bueno, irán a competir, no sé. Y hay muchas cosas para resolver y poco tiempo. No, el tiempo, cuando hay buena voluntad, el tiempo es un valor sustancial, pero cuando hay buena voluntad, las cosas se pueden hacer un poco. Gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias, Diana, en gracias, Nicolás. Siempre es un noche. placer estar con ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos.